some time to laugh. And maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. 'Cause today is only here and ends tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revived. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Volver a Nacer en esta su emisión, gracias a la producción de Cable Plus y a una gran alianza con Oriente TV. Y también saben que estamos gracias a la Comunidad Terapéutica San Bartolomé, que es una institución privada que trabaja con adicciones. Y justamente voy a presentar al director de extensión de la Comunidad Terapéutica San Bartolomé, mi compañero de set y colega, el doctor Juan Guillermo Patiño. Juan Guillermo, ¿cómo se encuentra usted? Hola Alex, un saludo muy especial para usted, para todos nuestros televidentes. Como siempre, contentos de estar acá en Cable Plus, realizando nuestros programas, trayéndoles muchos temas de interés a todos nuestros televidentes. Recordarles que en el transcurso de nuestra misión el día de hoy van a estar pasando tanto nuestras redes sociales como nuestros números de contacto para que se acerquen, para que interactúen con nosotros y nos dejen también sus comentarios. Sí, es muy importante que tengan en cuenta todas nuestras redes sociales, nuestro canal en YouTube, nuestro perfil en Facebook, que lo encuentran como Charlemos en Serio. Y ahí pueden ustedes dejarnos sus comentarios, hacernos sus propuestas sobre los temas que quieren que llevemos a cabo en nuestros distintos programas. Y saben que nuestros programas de radio y televisión trabajan principalmente en la formación y la prevención, que justamente, Juan Guillermo, ese es el tema que tenemos para hoy, la prevención, la importancia de la prevención en todos los ámbitos, no solamente en el tema de la salud mental, sino en todos los ámbitos con niñas y niños. Qué importante es eso, Juan Guillermo. Sí, Alex. Antes de entrar en el tema como tal, es fundamental decirles a todos nuestros televidentes, cuando hablamos de prevención, estamos hablando de prevenir o evitar alguna situación que puede suceder. También hablamos de pronto postergarla para que suceda en una edad más avanzada. Tenemos un ejemplo, cuando trabajamos la prevención en el tema escolar con niñas adolescentes, en el tema de los embarazos, pues lo que se busca es prevenir o retardar esa etapa del embarazo, que haya un conocimiento, que haya todo un estudio, que haya toda esa proyección de saber qué implica el bebé, qué implica tener un hijo y cómo entonces ir creando ese proyecto de vida para que se dé de la mejor manera. Las circunstancias o los ámbitos que se generen entre una mejor forma posible nos va a facilitar que las personas, ya sean los niños, niñas, adolescentes, pero también personas ya en su adultez, desarrollen hábitos sanos, que desarrollen, pues que tengan una mejor calidad de vida. Y todo eso pasa desde la educación, desde la forma en cómo las personas, no solamente los padres de familia, sino todas las personas que están a cargo de todos estos procesos educativos y de desarrollo, pues provean situaciones formativas, constructivas, edificantes, que les ayuden a las distintas poblaciones, pues cómo promover un futuro mejor, porque cuando trabajo en la educación o en la promoción de la salud, por ejemplo, hoy estoy previniendo situaciones o eventualidades adversas a futuro. Sí, Alex, cuando hablamos del tema de la prevención, podemos tocar cada aspecto diferente, o cada lugar, o cada objeto. En este caso, en la prevención con niños, niñas y adolescentes, podemos empezar a desglosar, y yo creo que sería muy importante, y es la idea de nuestro programa el día de hoy, darse cuenta cómo desde cada ámbito, tanto social, escolar, familiar, deportivo, espiritual, se puede empezar a hacer una prevención para fortalecer ciertos aspectos, ciertas estrategias o habilidades en cada uno de estos niños, niñas y adolescentes. Entonces, podemos empezar con el tema escolar.
La prevención en el tema escolar es fundamental. Recuerdo que lo hablamos mucho en nuestros programas. ¿Qué importancia tendría, Alex, trabajar habilidades para la vida dentro de un colegio? No, yo creo que hay temas que son fundamentales y que en la escuela no se tocan, que deberían ser materias fundamentales, prerequisito para avanzar hacia otros grados y que se deben brindar en las básicas, tanto primaria como secundaria. El tema, por ejemplo, de resolución de conflictos. Eso debería ser una materia principal dentro del currículum de las básicas, ¿no? El tema de relaciones interpersonales, el tema de la empatía, porque cuando nos dan en la escuela el tema, por ejemplo, de ética y valores, que no sé si todavía sea una materia, en mi época esa era una materia, ética y valores, pero daban era como asuntos muy idealizados, como temas muy teóricos acerca de lo que debería ser, el deber ser, pero muy pocas cosas contextualizadas a la realidad. Entonces, por ejemplo, esos son temas que deberían estar primero que otras materias. Las matemáticas son muy importantes, el tema de educación física, que también, pues obviamente es algo muy preventivo, sobre todo con la salud física y mental, debería dársele otro tipo de relevancia, pero yo creo que todos estos temas que tienen que ver con el desarrollo humano, con la sociabilidad, con la afectividad y la espiritualidad, justamente también desde la escuela, porque en la escuela nos dan religión, pero ¿qué clase de religión? Y esas materias están sesgadas, digamos, por ciertos cultos, por nuestra tendencia católica, o de verdad promueven el desarrollo de una espiritualidad sana, abierta. O sea, son muchas cosas que se deben trabajar en la escuela y que hoy no se ven, y que sí se ven son segundos planos. Yo estoy totalmente de acuerdo, Alex, con lo que usted menciona de que habilidades para la vida debería ser una materia. Si bien hemos mencionado algunas de las estrategias y las habilidades que hay dentro de ese paquete que se podrían trabajar, muchas veces se quedan simplemente en talleres y es por lo mismo que no tienen un gran impacto o que no tienen un gran efecto en los jóvenes, porque se convierte en el taller de 1 hora o de 2 horas por allá una vez al mes, cada 2 meses o cada 6 meses, dependiendo también las instituciones, y no tiene un gran impacto. De ahí entraríamos a evaluar como prevención la importancia que tiene el decir no, la importancia que tiene el pensamiento crítico frente a tanta publicidad que hoy en día solo nos quiere vender y no importa el comercial, no importa lo que exhiban, no importa lo que digan, sino solamente vender. Sí, ya lo hemos dicho en otros programas. En la escuela en el colegio nos enseñan a hacer, a desarrollar una tarea, a cumplir con la tarea, a aprendernos algo de memoria. Eso nos enseña la escuela tradicional. Pero hay muy pocos espacios, Juan Guillermo, en la escuela donde nos enseñen, por ejemplo, a pensar, donde nos enseñen a analizar las cosas, a discernir sobre ciertas realidades que suceden en la vida. Nosotros en 10º y 11 nos dan filosofía. No sé si todavía sea desde esos grados. Yo pensaría que no propiamente desde la materia de la filosofía, sino desde la realidad, es que volvemos a la realidad, debe empezársele a enseñar a los niños a pensar, a que disciernan sobre su realidad, a que, como usted lo mencionaba ahora, fortalezcan su sentido crítico, que aprendan a analizar una situación con una crítica constructiva. No, pero no nos enseñan a pensar, nos enseñan a hacer. Entonces, en ese sentido, es muy importante que empecemos a reevaluar cómo están actuando o cómo está actuando el sistema educativo en la mentalidad de las personas. Sí, bueno, en ese primer ámbito, cuando hablamos de lo escolar, sabemos que en los colegios se presenta también mucha prevención en el tema de la institucionalidad, del enseñar, del formar,
Y por eso lo mencionábamos el día de hoy como la importancia que tiene lo escolar y las instituciones educativas en esa prevención tanto en niñas, niños y adolescentes. Yéndonos a un tema, Alex, de pronto usted lo mencionaba ahora como puede ser el deporte, la educación física, la importancia que tiene como prevención. Si ustedes me lo preguntan a nivel personal, para mí toda actividad deportiva en los jóvenes o en los niños y niñas genera una responsabilidad, genera un compromiso, genera un sentido de pertenencia, genera un trabajo en equipo, un trabajo en grupo, que todas estas características, cuando estamos hablando de prevención, van formando un paquete en esa personalidad de cada joven y de cada niño que le ayuda a prevenir muchas situaciones y a sacarlo de muchos contextos. Sí, desde la educación física hay muchas cosas que se dejan pasar por alto, aunque se ha mejorado, porque lo que nos tocó a nosotros en la escuela o en el colegio era un docente que lo llevaba a uno a trotar por cierto sector del barrio o a los alrededores del colegio, pero no se hablaba, por ejemplo, del autocuidado, del respeto por el cuerpo del otro, por mi propio cuerpo. No se hablaban de temas sobre la integridad, sobre la salud mental. Más adelante vamos a tener, Juan Guillermo, el tema de la relación que hay entre la salud mental y la salud física. Pero eso son cosas que no nos enseñan en la escuela y que incluso hoy todavía es un tabú porque hay gente que no sabe o que piensa que el cuerpo y la mente están desconectados, que cada uno trabaja por aparte. Y las cosas no son así, el cuerpo y la mente están conectados. Pero bueno, eso es otro tema. Pero ¿cuántas cosas desde la educación física podemos prevenir, por ejemplo, en cuanto al desarrollo de enfermedades o a la prevención de infecciones o a la prevención de trastornos, ya sean físicos o mentales, que a largo plazo están cobrando la calidad de vida o incluso la vida misma de las personas? En este tipo de prevenciones, Alex, es fundamental el acompañamiento que tengan los niños, las niñas y los jóvenes por parte de los padres o su red de apoyo. No es simplemente de que, como pasan muchas situaciones, lo lleve al colegio y lo deje en el colegio, no me entero ni qué pasa, solamente voy cuando entregan notas. O en el tema deportivo, lo metí en un deporte y lo dejé allá, no hay un acompañamiento, no hay un seguimiento. Si el niño se aburre, entonces simplemente lo cambio de deporte constantemente, pero no me entero de lo que pasa. Y en la prevención siempre es fundamental ese acompañamiento para uno determinar, bueno, de pronto es que tengo que acompañarlo más, de pronto es que tengo que motivarlo, de pronto es que tengo que exigirle. En muchas ocasiones terminan siendo los docentes o los profesores en la parte deportiva quienes son los que le ponen límites a los niños, quienes son los que le dicen si usted no cumple a nivel escolar entonces no lo puedo tener dentro del deporte. Pero los padres también deben hacer esa función, los padres también tienen que acompañar. Y es un tema que ya vamos a profundizar más adelante. En ese momento vamos a invitar a todos nuestros televidentes a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Volver a Nacer. Take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. 'Cause today is only here and then it's tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revised. Walk the path. Take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. 'Cause today is only here and then it's tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revised. Bueno, retornamos a Volver a Nacer con ese importante tema de la prevención en niñas y niños. Y ahora estábamos hablando, Juan Guillermo, de la prevención escolar.
Pero tenemos que irnos un poco más atrás y hablar de la importancia de la prevención en la casa. La importancia de la prevención, por ejemplo, por parte de los padres. ¿Quién iba a creer que, por ejemplo, una persona antes de ser padre tiene que preguntarse, padre o madre, tiene que preguntarse si está preparado o preparada para ser padre o madre y si considera las consecuencias y los devenires que implica la paternidad o la maternidad? Y desde ahí está entrando en un proceso de prevención, porque hay padres o madres de familia que tienen los hijos sin haberlos planeado. Y cuando los hijos llegan, pues esa mamá o ese papá entran en un sinsabor por haber frustrado muchas de sus actividades, por tenerse que privar de muchas cosas porque llegó ese hijo. Entonces, en ese desazón, en ese sinsabor, se transmiten a ese niño asuntos afectivos y emocionales que no son buenos y que en lugar de estar previniendo el desarrollo de una sana afectividad, de pronto está promoviendo que se desarrollen emociones negativas, que se desarrollen vínculos mal sanos entre ese niño y esos padres. Sí, Alex, yo pienso que a nivel de prevención en los hogares es fundamental el tema del ejemplo. El ejemplo en los estilos de vida, el ejemplo en la forma en cómo se comunican los padres, el ejemplo en cómo los padres acompañan a esos niños, el ejemplo en cómo es el trato, que son muchas situaciones que si no se manejan de una manera positiva o de una manera adecuada, ese niño, ese joven, empieza a generarse ese concepto. ¿Y yo para qué voy a comunicar en mi casa? ¿Yo para qué voy a ir a contarles, a sentarme a hablar con ellos de que alguien me está ofreciendo una sustancia, de que alguien me está diciendo que haga algo que no es adecuado? Si en mi casa nunca ha habido comunicación, si en mi casa no se puede sentar a hablar con mis padres, si en mi casa ni entre ellos mismos son capaces de hablar. Entonces uno empieza desde ahí. ¿Cómo es el ejemplo que usted está brindando? Porque ese ejemplo ayuda a prevenir muchas situaciones y el ejemplo también enseña a que de la manera como yo lo hago, usted también lo puede hacer y usted también puede aprender. Recordemos que esos padres son esas dos figuras, tanto la autoridad y esas dos figuras a seguir que tiene el niño, que tiene la niña, y que generalmente va a repetir muchos de los comportamientos, de las conductas y de las palabras que se dicen en la casa. Por eso los padres en ocasiones mencionan, es que se parece tanto a la mamá, se parece tanto al papá, o esa frase es de tu papá, o esa frase es de tu mamá. Entonces yo les hago esa pregunta, ¿cuál es el ejemplo que como padres ustedes les están dando a sus hijos? Sí, hay que tener en cuenta la forma en cómo estamos previniendo distintas situaciones desde la casa en todos los sentidos. Por ejemplo, desde la alimentación. Hay padres de familia o madres que tienen desconocimiento sobre, por ejemplo, la lactancia, o tienen todavía desconocimiento de desde qué edades los bebés, los pequeños pueden ingerir cierto tipo de alimentos. Y a veces, por ejemplo, no son conscientes de la importancia de la lactancia hasta ciertas edades. Frente a eso hay muchas teorías. Hay teorías que hablan de los 2 años, hay teorías que hablan de los 8 meses, de los 3 años. Sería muy importante que en todos estos programas que justamente tienen que ver con crecimiento y desarrollo, pues se asesoren muy bien sobre cuál es la importancia que tiene el lactar al bebé hasta cierta edad. Porque, por ejemplo, hay bebés que por distintas dificultades, pueden ser fisiológicas de la mamá, pueden ser psicológicas, y se dejan de lactar al mes de haber nacido o a los 2 meses, sin tener en cuenta el impacto negativo que esto va a tener sobre ese bebé. Porque la leche materna tiene propiedades fundamentales para el desarrollo físico y mental de ese niño. Los padres deben tener en cuenta que no basta solamente con dar a luz a ese bebé, sino que el cuidado posterior y sobre todo durante ese primer año de vida es crucial. Gran parte de lo que pasa en la infancia y ya de la infancia en adelante de una persona se formula, se instaura en ese primer año de vida. ¿Y cuántos descuidos
¿Cuántos descuidos tenemos con los bebés de entre 0 y 1 año, entre 0 y 12 meses? Es impresionante. Hay padres de familia que no son conscientes del impacto que tiene el desarrollo en esta etapa. ¿Cuántas cosas podemos prevenir? No solamente en temas de enfermedades, no solamente en temas de trastornos mentales, en temas afectivos, por ejemplo, en temas adaptativos. Hay chicos que llegan a los 5, 6 años, que ya son edades escolares, y llegan con altísimas dificultades adaptativas, o llegan con indicadores clínicos ya muy significativos de ciertas enfermedades mentales, hiperactividad, ansiedad, depresión, trastornos afectivos, y creemos que eso se debe a la exposición que están teniendo en el momento, sea a la escuela, a los pares con los que se está empezando a relacionar, sin tener en cuenta que muchas de esas cosas se desarrollaron desde la infancia y que hubo muchas de esas cosas que pudimos prevenir y no lo hicimos. Sí, Alex, por eso el día de hoy con nuestro tema quisimos mostrarle a todos nuestros televidentes y las personas que nos siguen en nuestras redes sociales que la prevención es en ámbitos muy generales y que la prevención no simplemente es en el tema de consumo de sustancias psicoactivas o en el consumo de drogas. Hemos hablado de los embarazos, hemos hablado también de cómo prevenir situaciones a nivel familiar, de cómo crear unos estilos de vida. Acá es fundamental hablar de los hábitos, porque si dentro de la prevención le enseñamos a nuestros hijos unos estilos de vida positivos, unos hábitos saludables, estamos previniendo muchas cosas. Es que hay un dilema, por ejemplo, con los padres de familia de preadolescentes, ya chicos de 9, 10 años que están entrando en esa etapa y que ya se van a empezar a relacionar mucho más abiertamente en la parte social, ¿sí? ¿Cómo los padres de familia pueden prevenir la elección malsana de relaciones interpersonales de esos preadolescentes? ¿Qué pueden hacer los padres de familia, por ejemplo? Bueno, ahí es fundamental. Yo pienso, Alex, que eso viene siendo una consecuencia. Exacto. Si dentro de si llegamos a prevenir directamente cuando ya el joven está en un ambiente negativo, cuando ya el joven tiene factores de riesgo muy altos, cuando ya empieza a generar el problema y la dificultad, va a ser mucho más complicado, porque es que no hay un aprendizaje previo a las situaciones. Él simplemente se fue relacionando con quien quiso, simplemente se fue relacionando en los lugares donde se encontró o donde le tocó muchas veces poder socializar. Pero si dentro de ese estilo de vida, dentro de ese tiempo no hubo un acompañamiento, no hubo un seguimiento de los padres, no hubo una buena comunicación, entonces el joven simplemente va a llegar a lugares donde los padres no quieren que esté. Y muchas veces esa va a ser la única alerta, porque los padres corren es cuando está el problema, o cuando ya el joven está dentro de una situación muy complicada, o cuando ya hay un ambiente muy negativo, o cuando ya se dieron cuenta que está consumiendo, o cuando ya se dieron cuenta de que está teniendo relaciones sexuales a muy temprana edad. Corren solamente cuando están viendo el problema, pero ¿cómo es la preparación antes de eso? Por eso yo mencionaba los estilos de vida, los hábitos positivos. Si le enseñas a tu hijo de que hay un acompañamiento, de que hay una disciplina, de que hay un deporte, de que hay un compromiso, de que hay una responsabilidad, y lo acompaño, es el estilo de vida que él está creando. Sí, ahora estamos hablando de la escuela y podemos volver al tema de la escuela. Otra materia que debería de ser condición en la básica primaria, la toma de decisiones, que también es una habilidad para la vida, la capacidad de tomar decisiones positivas, decisiones acertadas y adecuadas. Pero eso tiene que ir acompañado de una gran coherencia en la casa, en la familia. Por ejemplo, la elección de pareja generalmente es un patrón de repetir una conducta, tanto de padres a hijos como entre pares. Y muchas veces cuando un adolescente o ya una persona adulta comienza a elegir parejas o pares que generalmente son conflictivos o problemáticos, es la repetición, es la réplica de lo que ha vivido con su familia. No podemos pretender que un adolescente elija personas sanas, elija personas con las que va a tener una comunicación y unas sanas relaciones interpersonales, cuando en la casa vive en el conflicto. Y cuando en la casa está aprendiendo que los padres, para poderse comunicar, para poderse decir las cosas, tiene que ser a través de los gritos, o a través de las peleas, a través de la indiferencia.
generalmente todas esas conductas terminan siendo aprendidas por modelación y porque generalmente cuando yo estoy introyectando aspectos que son básicos en mi diario vivir, como por ejemplo la convivencia, por ejemplo la relación que estoy teniendo con los demás y la elección de una pareja, pues claro, yo replico lo que veo en las figuras que me están generando enseñanza. Sí, Alex, hay otro gran pilar que lo mencionamos al principio y es el tema de la espiritualidad como prevención. Nosotros creo que lo hemos mencionado también ya en algunos programas, sea de radio, de televisión, la importancia que tiene la espiritualidad en cada una de las personas, porque no solamente en niños, niñas y adolescentes. O sea, acá es importante esa enseñanza o ese aprendizaje que yo le doy sobre la espiritualidad para que él vaya creando esa conciencia. Pero tiene un aprendizaje y una importancia grandísima en cada una de las personas, porque ese de creer en otro ser que te vigila, que de pronto socialmente o culturalmente regula muchos actos o regula muchas situaciones, va a brindar muchos aspectos positivos en el diario vivir. Sí, pero volvemos a la coherencia, porque esa espiritualidad tiene que estar acompañada de coherencia y de una moral estable, ¿sí? Porque esos aspectos que llamamos comúnmente, por ejemplo, la doble moral, es algo que entorpece el desarrollo de la espiritualidad. Entonces hablemos de los típicos casos en los que en la casa se quiere profesar una creencia y una devoción a Dios, a un santo, a la Virgen, pero esa persona que está profesando esa fe y esas creencias se la lleva mal con las personas, o se mantiene, como se dice vulgarmente, renegando, o que llega de la Eucaristía, llega de la misa y lo que hace es ponerse a pelear con el esposo o la esposa. O sea, ¿cuál es la coherencia de la espiritualidad que está profesando a la que está practicando y a la que está viviendo? Entonces, cuando los niños y los adolescentes ven esa contradicción, realmente ahí es donde no copian, donde no se creen el asunto de la espiritualidad de manera real, de manera con conciencia. Y hoy en día, lamentablemente, está emergiendo mucho el ateísmo, por ejemplo, incluso en niños y adolescentes. Pero muchas veces eso es gracias a que esas ideas que son muy buenas, de muy buena intención, por parte de los adultos, de profesar una espiritualidad, se contradicen y se contraponen totalmente en las acciones de todos los días, en la casa y en la sociedad. Sí, Alex, ya lastimosamente estamos llegando al final de nuestro programa, pero como para ir haciendo un cierre, es importante que los padres se den cuenta de que la prevención se va a encontrar en cualquier espacio. Es la mirada que cada uno le dé, es el acompañamiento, es ese seguimiento, es ese aprendizaje y ese ejemplo que le brindas no solamente a los niños y a las niñas y a los jóvenes, sino a las personas que están a tu alrededor. ¿Cuál es esa enseñanza que brindas constantemente? ¿Cuál es esa prevención que brindas a tu comunidad, en los espacios sociales, en los espacios escolares, en tu ambiente laboral? Entonces hay que sacar esa conclusión, ese aprendizaje de que constantemente hay prevención. El problema es cómo cada uno lo tome y cómo cada uno lo enfoque. Sí, cada espacio que vivimos estoy previendo y previniendo una situación futura o promoviendo una conducta o una situación que puede depender de mí en el momento. Gran parte de lo que nos pase mañana está dado de acuerdo a lo que estemos haciendo hoy. Así es, nos despedimos de todos nuestros televidentes, les deseamos una feliz semana. Bueno, que Dios los bendiga y los esperamos en Volver a Nacer en la próxima semana, y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube de la Comunidad Terapéutica San Bartolomé, a la cual le mandamos un agradecimiento muy especial, al igual que a toda la producción de Cable Plus en alianza con Oriente TV. Muchas gracias y Dios los bendiga. Even try to smile, 'cause today is only here and ends tomorrow. No point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can choices that you made.